Hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su amor y su misericordia. Pasamos luego de haber orado y de haber leído la bendita palabra de Dios a la explicación de la misma. Continuamos en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, y hoy vamos a ir a través de ese capítulo. Pero antes de comenzar, volvemos a recordarles, por favor, que su celular, si no lo ha puesto en modo silencio apagado, debe estar apagado. Usted no necesita ninguna interrupción. Debe poner todo su corazón y toda su mente en lo que hemos venido a hacer. Ya hemos hablado bastante y hemos introducido la segunda carta del apóstol Pedro, donde el domingo pasado mencionábamos, solo un recordatorio, cómo ya se anticipaba que la venida del Señor, la venida en juicio que había sido ya predicha por Jesús en Mateo capítulo 24, sería negada por aquellos falsos maestros o falsos profetas que se levantarían, tal y como Jesús señalaría en Mateo capítulo 24, para contradecir lo inminente del juicio que vendría. Vamos entonces, ya habiendo colocado ese contexto, a avanzar en la explicación de esos 22 versículos. Iniciamos en el versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Así que lo primero que Pedro llama la atención o les recuerda a sus hermanos es que nadie debía sorprenderse con relación a que se levantasen dentro del propio pueblo hombres que entrasen en contradicción con la palabra de Dios. Porque ya había pasado que en el pasado, dice, hubo y habrá entre vosotros, o sea, dentro del propio pueblo. Dijimos el domingo pasado que sería mucho más fácil poder identificar a aquellos que están fuera por el hecho de estar fuera. Pero cuando están dentro y cuando se presentan con apariencia de piedad, como Pablo señala tanto en primera carta de Timoteo como en su segunda carta, y que esa sería una de las razones por las cuales serían tiempos peligrosos, porque aunque serían hombres impíos, no se mostrarían como hombres impíos, sino como hombres que profesan piedad. Y piedad, entiende usted por ello, devoción, sincera entrega a Dios. ¿Qué harían estos falsos maestros? Dice, introducirán encubiertamente, o sea, solapadamente. Me gusta el lenguaje que usa el medio hermano de Jesús en la carne, y no sé si usted sabe, pero en los 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento, tenemos 2 libros que se le atribuyen a los medios hermanos de Jesús en cuanto a la carne, entiéndase Santiago y Judas. Vamos a la epístola de Judas, está allí precisamente antes del libro de Apocalipsis, y que no debe ser difícil poder encontrarla. Es el número 26 del Nuevo Testamento, la epístola o la carta a Judas. Y Judas es un hermano de Jesús en cuanto a la carne, así que María tuvo hijos y hay 2 de esos hijos que Dios les dio la gracia y la dicha de escribir por revelación. En la carta de Judas, que aunque decimos capítulo 1, realmente tiene un solo capítulo, por eso va a ver que en algunos lugares no se habla de Judas 1, sino de Judas 12, Judas 13, directamente al versículo, porque lo que tiene es un solo capítulo. Pero nosotros siempre le precedemos al capítulo, viéndolo de esa manera, pues sería Judas capítulo 1, versículo 3. Mire la perícopa, el encabezado, el título que lleva. De hecho, Judas y Segunda de Pedro tienen muchas similitudes de hecho, es recomendable no solo estudiar Primera y Segunda de Pedro a la par, sino Judas. Judas y Segunda de Pedro son 2 cartas casi gemelas. Miren lo que dice Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación. O sea, noten cómo habla Judas, nuestra común salvación, o como Pedro habla, de una fe que nos es común a todos. Ni Judas ni Pedro se elevan tratando de dar la apariencia o dar el sentido de que ellos tienen una revelación, ellos tienen una fe diferente. No, tienen una misma fe porque la fe se basa en confianza de lo que ya ha sido revelado, o sea, de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la autoridad máxima y nosotros somos llamados a creer, a depositar nuestra confianza en la palabra. Y esa confianza es común a todos los que creen. Pedro no estaba por encima, Judas no está por encima. Pero aunque no están por encima, sienten de parte de Dios y de hecho fueron llamados por Dios para comunicarle a los hermanos, usted va a ver, que no se dejaran mover de la escritura. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3 o Judas 1:3 no debe ser utilizado como una excusa para pretender tener un ministerio de apologética, de entrar en controversias y pleitos con otras personas. Judas no está llamando a que un creyente se presuma de arrogante, de entendido, de ducho en el tema, de intelectual, de sabiotondo, para entrar en choque y en discusión con un hermano que todavía no entiende ciertos aspectos. Lo que Judas está llamando a la iglesia y a sus hermanos es a no dar su brazo a torcer, a no permitir que nadie cambiase el mensaje que habían escuchado, que ese mensaje que habían recibido debían preservarlo, debían cuidarlo, no debían moverse de aquello que habían recibido. Y hay un detalle también importante que debo mencionar en el versículo 3 antes de pasar al 4. Y es que Judas dice y habla de una fe que una vez que fue dada, que ya nos ha sido dada. En otras palabras, menciona el evangelio o la revelación del evangelio como algo que está completo. Cerrando entonces como cuando alguien dice inicio una cita y termina la cita con un punto, diciendo nadie le añada, no hay que añadirle al evangelio que hemos recibido. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el estandarte, la plataforma que utilizan los falsos maestros para decir que ellos han recibido, que ellos tienen un conocimiento que los demás no pueden tener a no ser que lo reciban de ese líder. Observe que la función pastoral no es dirigirlos hacia nuestras especulaciones, teorías, sino mostrarles con principios interpretativos que se desprenden de la propia escritura, el significado de la escritura dentro del tiempo y en el contexto en el que ella fue declarada. La Biblia o una verdad pueden tener múltiples formas de verse o de interpretarse, no, de colocarlas y verlas cómo esa verdad impacta mi vida, impacta mi relación con otros, pero la verdad es una. Y no debemos confundir ese significado con cómo la aplicamos a las áreas en las que los seres humanos nos desempeñamos en nuestra vida diaria. Y la razón, aquí empieza a dar las razones, porque algunos hombres han entrado, escuche cómo dice, encubiertamente. La connotación que da es como alguien que entra por la puerta trasera. No entran al principio buscando llamar la atención, se cuelan. Pero luego que están dentro, buscan ¿qué? Preeminencia, buscan posiciones. Porque algunos hombres
han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Vea por qué es importante, porque dijimos que una de las razones de por qué Segunda de Pedro presentaba, entre algunos aspectos, retos interpretativos, era porque debíamos ver cómo interpretábamos el que Pedro señale que algunos de ellos, luego de haber conocido, se hubiesen vuelto atrás del santo mandamiento. ¿Incluiría eso? ¿Significaría eso que realmente habían sido salvos y que posteriormente rechazan a Cristo? Judas nos ayuda a entenderlo. Dice que eran hombres que ya habían sido destinados, que se había escuchado, que se sabía que participarían, serían parte de ese programa del mal, que aunque usted se le haga duro escuchar estas palabras, y no he terminado, es Dios quien lo permite. No sé cuánto tiempo estemos en Segunda de Pedro, pero si sus ojos no se abren y el Espíritu de Dios no lo ayuda a poder ver ciertas verdades, yo no puedo hacerlo. Yo puedo conducirlo a la Escritura y decirle por qué debemos entenderlo de tal o de Y o de X o de Y manera. Pero es la Escritura. Sí que eran hombres que ya habían sido destinados, y ahí lo dice con toda claridad, para esta condenación. Hombres impíos, los mismos impíos que está hablando Pedro, que fueron juzgados que en el primer diluvio, y aquellos que fueron juzgados en el tiempo de Lot, en Sodoma y Gomorra, porque esa es principalmente la acusación. Eran hombres impíos. Recuerde que la palabra impío es contraria a la palabra piedad, o sea, no daban gloria a Dios, no rendían culto a Dios, no les interesaba las cosas de Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La salvación es por gracia, pero la gracia no es gracia para vivir como querramos. Es gracia que capacita para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos salvos por gracia, sin obras. Pero eso no implica, jamás significa, que como hemos sido hechos libres en Cristo, pero libres de nuestra incapacidad de vivir para Dios, porque éramos esclavos al pecado. Ello no significa que la libertad que hemos recibido, como se establece en Gálatas capítulo 5, entre otros, sea una libertad para vivir como nosotros querramos. Nunca hemos tenido esa libertad. Dios nunca le dio al hombre la libertad de autodeterminación, de que el hombre decida por sí mismo qué él quiere hacer con su vida. Eso no existe en la Escritura. Eso existe en las palabrerías del mundo. Eso existe allá afuera. Y lamentablemente muchos cristianos lo toman y luego quieren traerlo a su vida y a la iglesia. Y niegan a Dios, el único soberano, o sea, quien rige la autoridad por encima de todos. ¿Es quién? El Creador. Él es el soberano. Y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace inmediatamente? Les recuerda los juicios divinos tal y como Pedro lo hace. Mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, ¿habían creído todos los que salieron de Egipto? La Escritura dice no. De hecho, déjeme decírselo de manera clara y contundente. Estamos leyendo la Biblia. Y la mayor parte de los predicadores que yo he escuchado utilizan la salida de Egipto como un ejemplo que establece que el pueblo fue salvo. Una cosa es que se puede usar la salida de Egipto
como una metáfora, como algo que muestra la liberación que Dios hace en el creyente de su vida de pecado, a establecer que todos los que salieron de Egipto habían salido porque eran parte del pueblo de Dios. Eso queda nulo claramente en Hebreos 3 y capítulo 4, y aquí lo estamos viendo claramente en labios de Judas por el Espíritu. Los que no creyeron murieron, y debo decirle que de esa generación solo entraron a la tierra prometida Josué y Caleb. Moisés no muere, pero Moisés no entra a la tierra prometida. Téngalo en mente. La realidad es que siempre, y la razón por la que apunto a esto es por el nivel de ignorancia que existe en nuestras congregaciones. Siempre ha sido un remanente el que ha sido salvo. Lo vas a ver. Dios siempre ha traído salvación y una palabra a los suyos en su tiempo, pero nunca salvó masas. Nunca. Siempre fue un remanente. De hecho, Pablo trae ese concepto del remanente en Romanos capítulo 11, que no vamos a ir allí. Pero le recuerda a su audiencia en Romanos 11, en su tiempo, en el primer siglo, que lo mismo había sucedido en el tiempo de Elías. Que Dios destruyó todos los adoradores de Baal. Y que Elías se consideraba o se veía como el único que era fiel a Dios. Y Dios le dijo, no, yo me he reservado. No yo he encontrado. Yo me he reservado. Yo he escogido, yo he determinado, yo he mantenido un pueblo. Hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Y Pablo dice, de esa misma manera, ese es nuestro tiempo, un remanente será salvo. Aprovecho la coyuntura y vea la incapacidad o la torpeza hermenéutica que existe en nuestros días, que iniciando Romanos 11, estableciendo que solo un remanente se iba a salvar, terminan en Romanos 11, 25 al 27, diciendo todo el pueblo de Israel se va a salvar. O sea que Pablo se contradijo. Inicia diciendo que va a ser un remanente y luego da un pasito para adelante María y un pasito para atrás y ahora cambia y dice, no, perdóneme, no era un remanente. Todo el pueblo va a ser salvo. Ven el versículo 6 solo como un ejemplo de la similitud con 2 de Pedro y a los ángeles que no guardaron su dignidad. 2 de Pedro y Judas van de la mano. Son dos autores totalmente separados, pero el mensaje y la unidad es importantísima porque es corroborativa, nos muestra que es de inspiración divina y uno al otro nos ayudan, nos ofrecen la luz para poder interpretar aquellos pasajes difíciles, oscuros. Llegamos a Judas porque Pedro está diciendo que habrían maestros que serían introducidos encubiertamente. Judas nos dice los que ya habían sido destinados, condenados para este propósito. Pero Dios está en lo que está sucediendo. Abra conmigo su Biblia en Tesalonicenses. En la segunda carta a los Tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses y primera y segunda Tesalonicenses. Estamos en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y voy a leer o voy a iniciar en el versículo 7.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 significa sin ley, o sea, rebeldes a la ley de Dios. Porque ya está en acción. ¿No le parece que eso estaba presente en el tiempo en el que Pablo le escribió a los tesalonicenses? O sea, estaba presente en el primer siglo, pero todavía sigue presente y no se ha cumplido. Porque 2 Tesalonicenses capítulo 2 está hablando del hombre inicuo, el hombre de pecado. Véalo en el título, en la perícopa que lleva el capítulo 2, manifestación del hombre de pecado. Y todavía hay algunos que dicen que esto no ha sucedido, que es futuro. No es futuro, pero llamo su atención y el Espíritu Santo por medio de Pablo dice que ya estaba en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene. No sé a quién se puede detener por 2000 años. ¿Me entiende? A veces el problema es que no pensamos sobre lo que leemos. Porque si nos detuviéramos solo a hacernos algunas preguntas, nos daríamos cuenta de la imposibilidad interpretativa de algunos señalamientos o argumentos que se levantan. ¿Qué hombre de pecado podría estar presente desde el tiempo de Pablo y continuar presente a nuestro día? O sea que este hombre debe tener unos 2000 y tanto de años. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que si hay algo que va a venir, se va a cumplir en su venida. También está hablando de su venida. ¿De qué venida? Es una venida diferente a la venida que Pedro anuncia en 2 de Pedro. Inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora viene la porción importante para nuestro propósito. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes serían seducidos? ¿Quiénes caerían en la apostasía? ¿Quiénes serían presos de estos falsos profetas y maestros? Como fue en el pasado, así sería en el futuro. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no conocieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, nunca fueron salvos. Y como rechazan la única verdad que trae vida, que lleva a la salvación, entonces perecerán. Pero no hemos terminado todavía, falta parte de lo que es todavía más difícil de entender para algunos. Miren el versículo 11. Por esto, porque han rechazado la verdad, porque han rechazado el evangelio de Cristo, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso. O sea que Dios permite que caigan en el error. No quieren creer la verdad, se complacen en la mentira. Eso no es Romanos 1:18 en adelante. Eso no es precisamente el argumento de Pablo de la ira de Dios en la epístola a los Romanos, capítulo 1:18 en adelante, donde Pablo dice que ningún hombre crea que es inocente delante de Dios. Porque los hombres ciertamente conocen lo que de Dios les es dado a conocer. Pero, ¿por qué Dios los condena? Porque ellos esconden, suprimen la verdad. Y como suprimen la verdad,
Romanos 1 dice que Dios los entregó una mente que reprobada, que los entregó a la inmundicia. Y es exactamente lo que está diciendo Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Estamos entonces diciendo que el mismo Dios que trae iluminación al corazón, al creyente, oscurece los ojos del entendimiento del que no les es dado a conocer. ¿No es exactamente eso lo que Jesús le dijo a sus discípulos en la parábola del sembrador? Vamos a ir allí. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Según la Escritura dice que los verdaderos creyentes son conducidos por el Espíritu de Dios para creer en la verdad, para conocer los misterios de Dios. Dios también permite que los que no creen, que los que rechazan el Evangelio, sean entregados y condenados a la mentira. Yo sé que ese no es el Dios que se predica en muchas congregaciones, pero aquí no buscamos acomodar a Dios a como nos parece. Yo creo que un problema que tiene un sector de la iglesia es que no conoce al Dios de la Escritura. Porque si algo va a dejar claro Pedro y Judas, es que Dios no tiene ningún problema en condenar. Porque eso es lo que merece el pecador. Merece la muerte. Eso era lo que merecíamos todos. Podemos citar Romanos 6:23 y decir que la paga del pecado es muerte, mientras a la vez rechazamos esa muerte. Qué paradoja. Realmente en nosotros no es ni una paradoja, es una contradicción. Porque una paradoja es una aparente contradicción. Pero en nosotros, decir una cosa y luego otra es claramente no haber entendido. ¿Y cuál es el fin? Lo dice. Léalo en su Biblia. Versículo 12. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que Dios los entregue? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Tengo tantos versículos en mi mente, quisiera compartir. Mateo capítulo 13, ya que les dije que fue exactamente esto lo que Jesús les habló a sus discípulos con la parábola del sembrador. Esto lo hemos visto en múltiples predicaciones y enseñanzas, pero es necesario verlo porque aquí también nos va a ayudar a poder entenderlo. Mateo capítulo 13 tiene 7 parábolas con relación al reino de Dios. Y la primera explica cómo entramos al reino de Dios. Y entramos por fe, por creer a la palabra de Dios. Que es el mismo planteamiento que Pedro hizo en Primera de Pedro. Dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿Y cómo entramos al reino? Según la primera parábola de Mateo 13, porque la palabra de Dios entró a nuestro corazón, que es representado el corazón como un terreno. Pero cuando Jesús termina la parábola, los discípulos le van a preguntar, ¿por qué hablas por parábola? Me refiero e inicio en el versículo 10, Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros, está refiriéndose a los discípulos, a ustedes, os es dado saber. La palabra saber es conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos
no les es dado. Lo he dicho en muchas ocasiones, pero yo recuerdo que cuando a mí se me enseñó la parábola del sembrador, una de las primeras cosas que recuerdo casi todos decían, aún mi pastor, era que, bueno, que Dios hablaba por parábolas porque esa era una de las mejores formas o maneras de que el mensaje pudiera ser entendido, conocido. Porque al colocar el mensaje en una ilustración, era mucho más fácil recibir la ilustración o entender la ilustración que el conocimiento. Dicho sea de paso, para su conocimiento, esta es la razón principal, si no una de las razones principales, de por qué la mayoría de los sermones están llenos de palabrerías y cuentos. Porque en los seminarios se nos enseñó, conforme ese entendimiento, que cuando uno fuera a predicar, lo primero que tenía que buscar eran las llamadas ilustraciones. La ilustración es la parábola. Porque era la parábola o la ilustración lo que iba a traer el conocimiento, el que iba a llevar a más personas a entender. Si usted está viendo, Jesús no está diciendo eso. Jesús está dando una ilustración y los discípulos entienden que algo falta, que la ilustración no es suficiente. Y Jesús va a decir por qué. Dice que a unos les es dado entender y a otros no. Y si usted cree que esa no es la interpretación, adelantemos ahí la lectura para que vea que esa es la interpretación. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará al que ya tiene, al que ya ha sido alcanzado, en el que Dios obrado, al creyente, al que ya se le ha dado conocimiento. Ese es como la luz de la aurora, que se supone que su luz vaya en aumento y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque nadie puede hacer entendible la palabra de Dios sino Dios mismo. Si usted cree que lo único que se requiere es la predicación del evangelio para la salvación de los hombres, usted tiene un conocimiento a medias de la obra de la salvación. Porque aunque si bien nadie puede ser salvo sin la locura de la predicación, primera carta a los Corintios capítulo 1, no es menos cierto que ese conocimiento es rechazado por el hombre natural y la única manera en que el hombre natural puede recibir la palabra de Dios es si Dios obra en el corazón. ¿Y de qué trata la parábola del sembrador? De cómo ciertos terrenos que representan personas que son en el contexto a los que les es dado a conocer, a eso Dios les permite entender el evangelio. ¿Dónde reside el problema? En el corazón. Mira el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. De hecho, la profecía de Isaías es una profecía de juicio. Porque el capítulo que se señala es el capítulo 6. Y es el capítulo en el contexto que Isaías recibe porque el pueblo del norte sería juzgado por los asirios y posteriormente el sur
por Babilonia. ¿Y cuál era el problema que plantea Isaías? Que el pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Pero por qué perecen por falta de conocimiento? Isaías capítulo 6 dice por qué. Porque su corazón no les permite ver ni escuchar la palabra de Dios. De oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Y de qué pueblo se habla? Note que, aunque la condición del corazón es universal por causa del pecado de Adán, en términos de propósito del contexto se está hablando del juicio que vendría sobre Israel. Ese es el pueblo de Isaías. Y con los oídos oyen pesadamente. Usted lo va a ver que el hombre que no es de Dios o la mujer, digo hombre o mujer, usted lo va a ver que no les interesa la palabra de Dios. Les molestia lo que para usted es un gozo hablar. Para ellos es un fastidio, es mucho tiempo. Ellos pueden estar viendo una película 2 horas, 3 horas, una serie mundial, soccer, no importa lo que sea. Pero la palabra de Dios, no, pastor, es mucho tiempo. Pues ese pastor nuestro predica largo. Qué bueno que predico 1 hora, hora y media cada domingo. Porque con todo respeto es lo único que algunos de ustedes escuchan en la semana. Deberían darle gracias a Dios. Pero ni el día del Señor podemos venir a eso. Porque es una locura, es entrada y salida. Es llegar y salir. Usted los puede ver, yo los veo, algunos de ustedes, y se lo digo con toda franqueza, es un desespero por largarse, por irse. Y yo sé que hay compromisos, pero el domingo no es compromiso con nadie. El domingo es el día del Señor. Y si usted no se puede gozar en el culto, no se puede gozar con los hermanos, no se puede gozar escuchando la palabra de Dios, no tiene ninguna intención de acercarse a alguna familia, tu hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿A qué viene el domingo a la iglesia? Hay gente que no le interesa relacionarse con sus hermanos. No buscan la relación. La rechazan. La obvian. Yo no quiero pensar que la detestan. Oh, pero dale el gobierno de las 3B. Baile, botella y baraja. Así decía un gobernador en Puerto Rico. Hoy tráele una banda y tráeles comida y se reúnen. El problema yace en el corazón. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. O sea, ellos mismos cierran, no quieren, no pueden escuchar. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Fíjese que si eso no se puede dar y se conviertan, la conversión es el resultado en la misma parábola de que Dios obre entendimiento en el corazón. Si el corazón no es habilitado, no puede haber conversión. Y luego usted enseña esto y tiene personas decir, oh, esos reformados cambian la Biblia. Uno primero abre su corazón a Dios y luego se convierte. Déjeme mostrarle que esta parábola está asociada al juicio, igual que el juicio en segunda de Pedro. Para poderlo ver, necesitamos ir al Antiguo Testamento, a su contexto, y el contexto es Isaías 6. Vamos a Isaías 6. Sé que estoy en el versículo 1, 2 y casi no avanzado, pero no se preocupen, no vamos a cubrir hoy los 22 versículos. Voy a tener misericordia de ustedes y de mí mismo.
Si ustedes observan en Isaías capítulo 6, los versículos que estamos leyendo en Mateo capítulo 13, los puede ver ustedes en los versículos 9 y 10. Anda y di a este pueblo, bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. Mira lo que está diciendo. No solo está diciendo que su corazón está engrosado, sino que el resultado de la palabra de Dios en el que no es que lo lleva a una mayor oscuridad. El resultado de la comunicación del evangelio, Dios le dice a Isaías, en un corazón engrosado es que se va a engrosar más. Un mayor endurecimiento. Y agrava sus oídos. Ciega sus ojos. Pero Dios no quiere abrir los ojos. ¿Cómo que los deje ciegos? Va a ver por qué. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, y si no entiende, ni se convierta, porque no puede haber conversión sin entendimiento. Y el entendimiento que nos lleva al arrepentimiento y la fe no es posible sin un cambio en el corazón. Y dice, y haya para él sanidad. No hay salvación sin un cambio en el corazón. Pero miren el contexto de juicio. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué Isaías le pregunta al Señor hasta cuándo? Porque Isaías sabe que Dios está hablando de su pueblo y que va a haber juicio. Isaías se pregunta si Dios va a obrar, si Dios va a intervenir, si Dios va a salvar, si haya esperanza aún para el pueblo. Ese pueblo en el capítulo 1 no tiene que ir ahí, pero en mismo Isaías, capítulo 1, versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Regresando al capítulo 6. Isaías pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿hasta cuándo vas a dejar este pueblo en su pecado? Isaías está preguntando, Señor, ¿no vas a actuar? ¿No vas a tener misericordia? ¿No vas a salvar al pueblo? Escucha la contestación de Dios. Y respondió él, el que está sentado en el trono, el alto y el sublime, aquel que estaba por encima de los hombres. Recuerda que Isaías 6 se da en el contexto de que ha muerto el rey. Y hay incertidumbre. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pero Dios le muestra a Isaías que aunque hombres van y vienen en este mundo, el rey de la creación sigue gobernando donde siempre ha estado. Usted y yo no dependemos de hombres, ni de gobierno. Dependemos del Dios de los cielos. Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas. Escucha el lenguaje. Es una profecía de juicio. Por eso es que posteriormente la parábola que continúa del trigo y la cizaña habla del juicio que vendría cuando no serían los apóstoles, sino el Señor en su venida con sus ángeles los que apartarían la cizaña del trigo.
hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Sin morador es sin persona. Eso implica que muerte, destrucción. Y no haya hombre en las casas. ¿Por qué no haya hombre en las casas? Porque los hombres eran los que principalmente formaban ¿qué? El ejército. Cuando había una guerra en la antigüedad, que pasa todavía, pasó en la primera, segunda, en las guerras, hay un sinnúmero de hogares que se quedan sin la figura del varón. Esa era una de las razones por las cuales bajo la ley judía, un hombre que acababa de contraer matrimonio no podía servir, se le requería que todavía estuviese un tiempo, un año, para que tuviese descendencia antes de salir a la guerra. Por si moría, tuviese descendencia, un descendiente, al menos uno. Y la tierra está hecha un desierto. ¿De qué tierra está hablando? Del globo terráqueo. Les está hablando del juicio que vendría contra el pueblo de Israel por su falta de conocimiento. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y todavía se pone la cosa más seria. Mire el 13. Y si quedare aún en ella la 10ª parte. El diezmo. Si del 100% solo quedare el 10%, estamos hablando de la muerte del 90%. Si yo dejare el 10%, escuche, esta volverá a ser destruida. La ciudad. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco y la simiente santa. En otras palabras, que ante el reclamo de Isaías, pidiendo claramente que Dios tenga misericordia de los hombres, y escuche bien, en el contexto es del pueblo de Israel, Dios le dice a Isaías que Él no tiene por qué tener misericordia del pueblo. ¿Qué evangelio es el que la iglesia de hoy no entiende? Dios le dijo a Isaías que Él iba a salvar al pueblo. Les dijo que iba a reducir el pueblo a solo una 10ª parte. Y si dejaba una 10ª parte, debía todavía esperar que una parte de esa 10ª parte todavía enfrentaría juicio. Que lo que iba a quedar era una parte del tronco. Una simiente santa. ¿Y quién era esa simiente santa? Los elegidos, los escogidos, el remanente profetizado que sería salvo. Entonces Isaías habló de que todo Israel sería salvo. Miren por qué lo digo. Porque uno de los versículos que está citando Pablo en Romanos 11, 25 al 27, que es la única porción en todo el Nuevo Testamento que puede ser utilizada o interpretada para decir que Dios va a salvar a todo Israel, proviene de Isaías. Isaías dice resueltamente que Dios solo iba a salvar a un remanente. De hecho, les recuerdo que Pablo en Romanos capítulo 10 utiliza 2 porciones de Isaías para hablar del endurecimiento y del juicio que vendría contra Israel. Y las 2 porciones que utiliza es, número 1, Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y la segunda porción que presenta es Isaías 65, versículos 1 y 2, donde Dios declara
que sería conocido por aquellos que no habían conocido su nombre. Y luego en el versículo 2 dice, sin embargo, no fui hallado sobre aquellos que me conocían. ¿Cómo se puede tergiversar, cambiar abruptamente la Escritura para luego decir algo que la Escritura nunca tuvo la intención de decir? No sé si ustedes ven que domingo tras domingo, predicación tras predicación, tenemos que estar corrigiendo horrores interpretativos, no fuera de la iglesia, dentro de nuestras iglesias en general. Y que tristemente, como Pedro dijo, que hubo y habrá, y ya voy terminando, porque por hoy yo creo que es mucho, nada ni nadie podrá parar que esas falsas doctrinas corran. Regreso a segunda de Pedro y solo voy al versículo 2 para poner el principio y por hoy lo dejamos ahí. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y muchos. ¿Es una hipérbole? ¿Es una exageración? ¿Está Pedro tratando de presentarlo de una manera dramática? Nosotros a veces decimos, ¡ay, qué drama! Y es una forma de decir, creo que estás exagerando. No es para tanto. ¿Está Pedro dramatizando? ¿O está el Espíritu de Dios por medio de Pedro hablando de lo que el mismo Espíritu en labios de Pablo dijo, serán tiempos peligrosos? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y usted lo puede ver en nuestros tiempos. ¿Quiénes blasfeman la iglesia de Cristo? ¿Por qué el mundo ataca? ¿Cuáles son los argumentos de el ateo, el agnóstico, el escéptico, entre otros, contra la iglesia? Según ellos, la propia iglesia. Pero no es la propia iglesia. Realmente son aquellos dentro de la iglesia que no pertenecen a la iglesia y que son aquella cizaña que, aunque algunos traten de negar y decir que la cizaña tiene que ver con algo externo, Pedro y Judas dicen que esos falsos maestros estaban ya dentro de las iglesias. Entonces vivimos en una batalla y en una guerra por la verdad. Y la verdad, amados, es importante. Y les recuerdo que en esta carta el Espíritu de Dios nos dice por Pedro que lo que requerimos para la vida y para la piedad nos ha sido dado por su divino poder, en el conocimiento, por la verdad del Evangelio. Entonces necesitamos buscar conocer esa verdad. Pero esa verdad no viene de labios de un pastor, viene de labios de Dios. Es el aliento de Dios. Es Dios hablando. ¿Y dónde habla? En su palabra. Si usted no abre la Escritura, la única manera de usted saber que usted está alimentándose de leche no adulterada en nuestro tiempo es comprándole la leche a alguien que usted sabe le da buena comida a sus vacas. ¿Sabe usted que la mayor parte de las vacas en nuestro tiempo no tienen la alimentación normal que Dios les dio? Le echan hasta dulces para engordarlas. Les dan hormonas de crecimiento, las llenan de antibióticos. ¿Qué locuras no hacen solo sobre las pobres vacas? Y luego la leche que traen, pues, que sale, no nos las dan así. Luego hay que calentarla,
Luego hay que homogenizarla para que se vea la leche toda parejita, toda bonita, toda blanquita. Y cuando usted viene a ver, usted no está tomando leche. ¿Sabe cuánto el estado de Texas, me puede equivocar, cuántas veces permite que la leche sea nuevamente pasteurizada, calentada para matarle lo que pueda contener maligno para nosotros? Hasta 5 veces. Con la primera ya usted le mató todos los nutrientes. Traigo la analogía porque así sucede cuando su única leche, usando el lenguaje de la primera carta de Pedro, es una leche de supermercado. Si usted quiere tomar buena leche, tiene que buscar personas que tengan vacas, que las críen bien, que sepan la importancia de lo que está ahí y que usted pague por esa leche. Así funciona. Entonces usted se asegura de que está tomando buena leche. Lo mismo sucede con la escritura. No es de otra manera. La única manera de usted quitar el error es yendo a la escritura y juzgando los pensamientos y las ideas por la escritura. Y eso, amados, es una tarea que no se hace en 1 minuto ni en 2, que toma toda nuestra vida. Tenemos 66 libros que debemos estudiar, que deberíamos procurar leer. Y yo le aseguro que vivimos un cristianismo en nuestro tiempo donde la mayoría de los que se llaman cristianos nunca han leído su Biblia. Donde tu comentarista favorito y tu youtuber favorito lo que hace es tomar de un libro, o ahora con el chat GPT o GPT, entre otros movimientos de inteligencia artificial, para crear un bosquejo y darte una información que ni ellos mismos saben si es correcta. Vivimos en un mundo podrido y pervertido. Y el Espíritu de Dios está advirtiendo a la iglesia porque esas falsas enseñanzas afectarían a la iglesia. Ellos serían condenados, pero su proceder, que vamos a ver cómo luego de Pedro mencionar los juicios, para que nadie creyese que Dios tenía que tener misericordia, condenó a los ángeles, condenó a la sociedad completa, la humanidad en los días de Noé, destruyó por fuego a Sodoma y a Gomorra, diciéndole: Dios no tiene ningún problema en condenar. De hecho, no nos debería sorprender el juicio de Dios. Lo que debe sorprendernos es que Dios tenga misericordia de 7 en los días del diluvio, o que haya procurado llamar y preservar a Lot y a otros, para luego decirles cuál era el carácter de estos individuos y cómo, profesándose ellos haber sido salvos y estar en libertad y tener conocimiento, no tenían tal conocimiento, eran ignorantes. Dios nos ayude a amar su palabra, hermanos. Casi cada domingo y cada jueves aprovechamos para dejarles saber la importancia del libro que tal vez usted tiene en sus manos ahora mismo. Si usted tiene un tesoro en su vida, no lo tiene en su casa, a menos que tenga una Biblia en su casa. El tesoro más valioso fuera de la salvación que Dios le ha dado en el corazón que usted tiene es esto. Yo no sé si usted lo entiende. No es su casa, no es su carro, no son las prendas, no es la ropa, no es el conocimiento que hemos adquirido, los títulos que hayamos alcanzado. Dios dice que esta es la prenda de mayor valor, la perla de gran precio. Pero aunque la Escritura habla de ella de esa manera, no parece ser vista por los que profesan
la fe cristiana, que esto sea un tesoro. Porque estarían ocultando su tesoro, mirando su tesoro. Yo no puedo llevarlos allí, pero es mi tarea repetírselos todo el tiempo, aunque les canse. Como Pedro cuando inició. Dice, hermano, sé que ya les he comentado esto, pero me veo en la necesidad nuevamente de volver sobre lo mismo. Las falsas enseñanzas están arropando no solo las iglesias, al mundo entero. Hermano, la verdad sí es importante. Ojalá no lo descubras luego de haber pasado por alguna situación triste y lamentable y tuviste la herramienta, la luz frente a ti, pero estabas ciego para ver y sordo para escuchar. Y si esa fuera tu condición y has entendido el mensaje de hoy, creo que deberías entender que entonces tienes todas las probabilidades para pensar de que no has sido salvo. Donde no hay amor por la verdad y donde no hay el fruto de la contemplación y del ejercicio de la verdad, ¿cómo podemos decir que hay vida cristiana? La salvación no es por obras, pero Jesús dijo que si que se quería ver, si se quería entender, si habría alguna manera de discernir quién es del que no es, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y si nuestro fruto no es la devoción a Dios, si nuestro fruto no es la gloria de Dios, si nuestro fruto no es vivir vidas entregadas a Dios, es un título, es una casa, yo no sé, vivimos por cosas que, hermano, nada de lo que tienes aquí te vas a llevar. Naciste desnudito. Y te ponen una ropita porque hay que cubrirte antes de mandarte a 6 pies bajo tierra o te incineren o lo que vayan a hacer. No te vas a llevar nada. El problema es que aunque no te vas a llevar nada, yo debo recordarte que no vas a la nada. No hay aniquilación después de la muerte. El alma vuelve a Dios quien la dio. Los justos al seno de Abraham y los impíos al lago de fuego y de azufre. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender su palabra. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por este tiempo, este espacio, este lugar, esta oportunidad, este día que usted señaló en Cristo que debía ser honrado, que debía ser guardado, en el cual debíamos hacer un alto, un detente, un pare a las obras rutinarias de la vida, a los quehaceres, a los deberes, por no decirlo, porque ciertamente son deberes. Pero debíamos detenernos un día para reconocer que nuestro principal deber, nuestra principal entrega, nuestra principal devoción debe ser ante el Creador, ante aquel que nos dio la vida, ante aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ante aquel que dio su vida por nosotros. Como Dios, no buscar vivir a la luz de tan grande amor. Como dice Efesios en el capítulo 5, como hijos amados, andad en la luz. Bendiga usted a su bendito pueblo, al cual usted separó, destinó desde antes de la fundación del mundo. Un número que usted sabe y que ningún hombre sabe. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad hablar el evangelio a todos los hombres. Pero sí sabemos, Señor, que ese evangelio será abrazado y aceptado por algunos, porque usted obrará en sus corazones para salvación. Y no solo, como veremos, para salvación,
sino para preservación de vida. Pues ninguna mentira podrá realmente cambiar a un verdadero hombre de Dios y sacarlo y extraviarlo completamente y para siempre de sus caminos. Tal cosa, como veremos, no puede suceder. Un creyente puede pecar. Un creyente puede ser persuadido al engaño por algún tiempo, pero no todo el tiempo. Como el pecado no puede prevalecer en la vida de aquellos que han sido llamados a salvación. Permítanos ustedes tener ese conocimiento de su palabra para poder continuar viviendo, Padre Santo, el resto de lo que nos queda para su gloria. Prepárenos ahora para la partición del pan y de la copa de la cena del Señor, en la cual recordamos una vez más el bendito Evangelio de Jesucristo, en quien damos gracias. Amén y amén.